está la palabra del Señor que se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Amén, ahí está la palabra del Señor. Amén, porque en este tiempo, ¿cierto? En este mes se nos ha estado hablando de nuestra identidad. Amén. Entonces, ahora que conocemos nuestra identidad, ¿qué haremos con ella? Amén. Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Amén. Efesios, capítulo 4, versículo 1. Amén. Nos ponemos en pie, le vamos a dar lectura, la palabra del Señor. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Dios del cielo, estamos, Señor, delante de su presencia, agradeciendo a través de Jesucristo su misericordia, su bondad, Señor amado. Le exaltamos, le glorificamos, Señor. Estamos, Señor amado, aquí en tu casa de oración, hemos leído su palabra, Padre mío del cielo, y rogamos que por tu Espíritu Santo esta palabra pueda obrar en nuestras vidas, Señor. Creemos, Padre, con fe que en ella hay poder, Señor amado, que en ella, Señor amado, estás tú hablándonos a nuestras vidas directamente, Señor. Creemos, Señor amado, que usted es misericordioso, que usted es un Dios de propósito, Señor, que para usted las casualidades no existen, Padre mío de la gloria. Por eso estamos aquí, Señor amado, agradecidos, Señor, disponiéndonos en tus manos, Señor amado, para hablar de tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor. Abre, Padre mío, por misericordia nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, Padre mío del cielo. Ayúdanos, Señor amado, con verdad, Padre mío, a poder, Señor amado, pensar en nuestra vida, lo que debemos cambiar, lo que tú quieres de nosotros, cuáles son sus propósitos para nuestras vidas, Señor, para seguir avanzando, madurando, Señor amado, para ti, Señor amado. Te exaltamos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. Amén. Como yo les decía, entonces, con la identidad que nosotros hemos conocido a través de este mes, ¿qué vamos a hacer con ella? Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Amén. Porque durante este mes hemos recorrido el corazón del Evangelio. Amén. No hemos estudiado simplemente una serie de doctrinas para aumentar nuestro conocimiento bíblico, sino que hemos contemplado lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Amén. Eso es lo que hemos estado viendo este mes. Y hemos visto, mis hermanos, que nosotros al llegar a Cristo no somos una mejor versión de nosotros mismos, sino que somos una nueva creación. Amén, eso lo hemos aprendido, lo hemos visto, lo hemos refrescado en nuestras vidas. Hemos aprendido que fuimos justificados, ¿cierto? Fuimos adoptados por Cristo, fuimos sellados por su Espíritu Santo, fuimos librados de condenación y todo por gracia. Amén, es lo que hemos estado viendo. Pero mis hermanos, ante toda verdad bíblica, ante toda enseñanza que nosotros recibimos, demanda una respuesta. Amén, nosotros debemos responder a esa enseñanza porque no basta solamente con comer, amén, no basta con solamente alimentarnos, sino que debemos responder porque nuestro Dios no es un Dios de por si acaso, amén, no es un Dios de les voy a traer esta palabra, a lo mejor a alguno le puede servir, a lo mejor a alguno le puede resultar interesante. No, mi hermano, el Señor nos habla en nuestras vidas porque Él sabe de lo que hay necesidad en nosotros. Amén, porque somos personas olvidadizas, amén, sobre todo cuando se trata de nosotros mismos, amén, caminamos y olvidamos, ¿cierto?, cuál es nuestro camino, hacia dónde vamos. Por eso el Señor nos vuelve a recordar lo que Él hizo por nosotros y lo que somos nosotros en Él, amén, porque todo este mundo que nos rodea, porque todas estas cosas que hay en la vida, el dinero, el temor, la demanda que se vive, ¿cierto?, esa lucha de poder, de quién es mejor, de cómo están los países, de la guerra, del miedo, hace que nuestra fe vaya flaqueando en el camino, amén, que nuestra vida se vaya apartando un poco de Cristo y empecemos a preocuparnos en qué voy a hacer, en qué están mis hijos, qué están mis familiares, cómo los ayudo, qué hago, cuando nuestra dependencia tiene que estar en el Señor, amén. Eso es lo que a nosotros se nos olvida muchas veces, amén. Entonces, mis hermanos, la Escritura nunca separa la doctrina de las prácticas, amén. No es solamente conocimiento. Pablo, mis hermanos, dedica los 3 primeros capítulos de Efesios a explicar quiénes nosotros somos en Cristo,
Amén. Luego, en este capítulo 4, hace como una transición entre práctica y explicándonos para después, en los capítulos que vienen, solamente hablando sobre la práctica de un cristiano. Amén. Por eso, al comenzar, ¿qué nos dice? Yo pues. Amén. Ese pues es una conectiva, es una palabra de transición, que quiere decir, mis hermanos, que en vista de todo lo que Dios ya ha hecho por el creyente y que Pablo habla en los 3 primeros capítulos de esta epístola, es como si a nosotros nos dijera, ahora que conocen todo esto, vivan de acuerdo a ello. Amén. Ahora que nosotros conocemos nuestra identidad, tenemos que vivir conforme a esa identidad. Amén. Entonces, mis hermanos, la pregunta en nuestros corazones hoy no es solamente quién soy en Cristo, porque esa pregunta ya la respondimos a lo largo de este mes, ¿cierto? Sino es ¿qué haré yo ahora? Ahora que sé quién soy, ¿cómo le voy a responder a nuestro Señor? Amén. Porque no se trata, mis hermanos, de ganarnos el favor de Dios. O sea, ya lo vimos, eso no lo podemos hacer. El Señor fue misericordioso, fue por gracia, todo fue por Él. Es que nosotros tenemos esta identidad, ¿cierto? No hay ningún requisito en nosotros ni nada que nosotros hayamos cumplido. Amén. Ese favor fue otorgado en Cristo. Amén. Y tampoco se trata, mis hermanos, de demostrar que somos cristianos mediante nuestro esfuerzo humano. Sabemos que la fuerza se acaba, nos cansamos, ¿cierto? Entonces, de a poco depende de nuestra fuerza, sino que se trata, mis hermanos, de que una identidad transformada produzca una vida transformada. Amén. Es algo que tiene que producirse en nosotros. Al conocer nuestra verdadera identidad, lo que somos ahora en Cristo, esa verdad tiene que producir algo en nosotros. Ahora viene nuestra respuesta ante lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Y lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que nosotros debemos vivir de manera digna del llamamiento que nosotros hemos recibido. Amén. Fuimos llamados, ¿cierto?, a ser hijos de Dios, fuimos adoptados, ¿cierto? Tenemos esta nueva posición. Y Pablo, mis hermanos, nos ordena alcanzar una vocación. Amén. Pablo no nos está diciendo busquen, alcancen lo que Cristo nos dio, sino que nos pide con amor, mis hermanos, casi con súplica, que nosotros vivamos conforme a la vocación que ya hemos recibido. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esto ya está en nosotros porque Dios ya nos las dio. Amén. También nos dice que debemos andar como es digno. Amén. Y esta palabra digno, mis hermanos, no significa merecer. No significa como buscar alcanzar algo que hemos merecido, sino que significa que nuestra conducta debe corresponder a la posición que se nos fue dada. Amén. Esta posición ya fue dada. No olvide esa palabra. Amén. Ya es nuestra. Porque el creyente, mis hermanos, no vive para convertirse en hijo. Y ahí está nuestro problema. Luchamos para convertirnos en hijos verdaderos, en hijos capaces del Señor, en hijos que sean leales, en hijos que se esfuercen. Y ahí está nuestro problema, porque nosotros luchamos para convertirnos en algo cuando el Señor dice que esto ya fue hecho. Debemos vivir porque ya nosotros fuimos hechos hijos del Señor. Amén. Por eso que la santidad, mis hermanos, no nace del miedo. Amén. Pucha, me voy a esforzar para no defraudar al Señor, me voy a esforzar para no caerme, me voy a esforzar para no apartarme del camino, sino que el Evangelio es la vida en nosotros, Cristo en nuestra vida. Nosotros lo hacemos por Él, porque Él lo hace en nosotros. Amén. Lo hacemos porque Cristo, ¿cierto?, murió y resucitó, ¿cierto? Ahí en la cruz dio su vida por nosotros. Amén. Se ha afirmado, mis hermanos, que la epístola de los Efesios ocupa la misma posición teológica que ocupa Josué en el Antiguo Testamento. Amén. Recordemos entonces que Josué, mis hermanos, entró a la tierra prometida, ¿cierto?, en base a la promesa que se le fue hecha a Abraham, ¿cierto?, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Amén. Ahí estaba la promesa, que esa tierra les pertenecía por derecho concedido. Amén. Era una promesa dada al pueblo de Israel. Así que fue él el que guió a los israelitas a cruzar el río Jordán para entrar en esa tierra. Amén. Y el cruce del río del Jordán
Es un símbolo, mis hermanos, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Amén. Y nosotros como creyentes, espiritualmente hablando, hemos sido introducidos a esta tierra prometida. Y es allí donde vivimos el día de hoy nosotros. Amén. Nosotros estamos viviendo las promesas que el Señor le hizo a su pueblo. Estamos viviendo esa gracia de la cual se habló en todo el Antiguo Testamento. Estamos viviendo en el tiempo donde muchos profetas, muchas personas quisieron vivir. Estamos viviendo nosotros. Amén. O por lo menos, mis hermanos, donde deberíamos o cómo deberíamos estar viviendo. Amén. Porque lo que Dios quiere y lo que Dios nos dice la palabra es una cosa, pero nuestra respuesta lamentablemente es otra. Y muchas veces seguimos viviendo como esclavos, seguimos viviendo como si todavía el pueblo de Israel estuviera en Egipto. Amén. ¿Cuántos años le costó al pueblo de Israel cambiar su pensamiento? De 40 días pasaron a 40 años vagando en el desierto. Amén. Y aún así, cuando pisaron la tierra prometida, aún le costó. Amén. Le costó creer en el Señor. Pasa lo mismo con nosotros, mis hermanos. El Señor nos tiene ahí en las promesas, nos tiene viviendo en la gracia del Señor, pero a nosotros nos cuesta todavía vivir como deberíamos estar viviendo. Amén. Josué tenía que apropiarse de esa tierra, amén, tomando posesión del territorio para disfrutar de sus bendiciones. Amén. Él tenía que pelear para disfrutar del fruto de la tierra prometida, ¿cierto? Para que ellos pudieran tener un hogar, para que ellos pudieran vivir, ¿cierto? De una manera diferente, librarse de todos los pueblos que estaban ocupando ese lugar. Amén. Y el término posesión es la principal palabra en el libro de Josué. Y aunque había muchos enemigos, mis hermanos, y había más obstáculos que se interponían en el camino, Josué tenía que vencerlos y ocupar la tierra que se les fue dada. Amén. Y ya que la palabra posesión fue una palabra clave en Efesios, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿cierto? Dios nos la ha entregado a nosotros, pero en nuestra vida aquí en la tierra, ¿hemos nosotros tomado posesión de aquello? De aquella toda bendición espiritual para nosotros. Amén. A los israelitas se le había prometido esa tierra, pero para ellos se trataba de una tierra futura. Amén. Ellos veían que iba a ser lejano, que le iba a costar. Ellos miraban las grandes murallas, miraban los grandes pueblos, cómo ellos, siendo esclavos, ¿cierto?, lo iban a derrotar. Eso miraban ellos, las dificultades, y lo mismo nos pasa a nosotros. Amén. Miramos las dificultades, miramos el problema, miramos el que no lo merecemos, que no estamos a la altura de servir al Señor, de que un día estamos bien, de que un día estamos mal, y estamos mirando, ¿cierto?, los problemas, pero no estamos mirando lamentablemente a Cristo. Amén. Y aunque había cierto ese obstáculo, ellos tenían que tomar esa posesión. A los israelitas, mis hermanos, se les había prometido esa tierra. Así como a nosotros se nos prometió y se nos dio las gracias. Amén, esta nueva identidad. Pero para ellos, cierto, como les decía yo, se trataba de algo futuro hasta que entraron en ella. Hasta que ellos cruzaron el río de Jordán y se enfrentaron a su primera batalla que, obedeciendo al Señor, ganaron. Amén. Ahí cambia la mentalidad. Cuando ellos ven, cierto que cambia. Y lo mismo pasa a nosotros. Cuando estamos aquí, adoramos al Señor, levantamos las manos, sentimos su presencia, o el Señor nos habla de su palabra, para nosotros es como una alegría, es como una batalla ganada, es como, sí, estoy seguro de que el Señor está conmigo. Pero pasa el día siguiente, ¿cierto?, y empiezan a levantarse esos problemas de nuevo, empezamos a sacar la mirada de Cristo y ponemos la mirada en las dificultades, los problemas, ¿cierto? Como el Israel miraba al enemigo que venía siguiente, que era más grande que el anterior. Nos pasa a nosotros, porque no creemos en el poder de Cristo y en lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Pero mis hermanos, a José Dios le dijo, yo he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Amén. En otras palabras, Dios le dijo que la tierra era de ellos, pero solo la disfrutarían, mis hermanos, cuando tomaran posesión de ella. Amén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ellos tenían que mirar a Dios. El pueblo de Israel tenía que mirar a Dios. El pueblo de Israel tenía que confiar en el Señor. El pueblo de Israel tenía que hacer lo que Dios les mandaba. Amén. Si cualquier persona que fuera a la guerra y escuchara los mandatos del Señor, cualquier persona diría, no, esto no va a pasar y no es imposible.
Pero ellos tenían que mirar al Señor, amén. Ahora nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de entrar y ocupar. Ese es nuestro privilegio, esa es nuestra labor, entrar y ocupar, mis hermanos, las bendiciones, de poseer todas esas bendiciones espirituales que se nos fueron dadas, mis hermanos, los lugares celestiales. Amén. Sin embargo, las inescrutables riquezas de Cristo deben ser buscadas en la palabra del Señor. Porque, mis hermanos, es difícil entender que solamente creyendo en Cristo tenemos una nueva identidad. Amén. Para nuestra mente es difícil entenderlo. Pero mis hermanos, eso se trata de creer. Esto se trata de confiar en el Señor, de creer que lo que está escrito en su palabra es verdad. Por eso que cuando nosotros hablamos nos basamos en la palabra del Señor. Amén. Porque ahí está la verdad para nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, hablando de nuestra identidad, de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de cómo es que Dios nos cambia, cómo Dios cambia nuestra naturaleza. Y es algo, mis hermanos, que tenemos que hacerlo una y otra vez, porque muchas veces se nos olvidan. Amén. Debemos mostrar lo que Dios nos ha dado y dónde Dios nos ha puesto, mis hermanos. Pero para que esto, mis hermanos, cause algo en nosotros, no solamente debe ser escuchado. No solamente debemos repetirlo una y otra vez, sino que tenemos que entenderlo. Tenemos que guardarlo en nuestro corazón, debemos creerlo, amén. Porque aquellos que han sido llamados a un lugar tan exaltado, se les demanda a vivir una vida que corresponda con el llamado recibido. Es por eso que cuando nosotros, si solamente leyéramos las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que entregar nuestra vida por Cristo, es difícil, ¿cierto? Es difícil, hay mucho que hacer, hay mucho sacrificio. Pero cuando nosotros vemos lo que hizo Cristo y vemos la identidad y dónde Dios nos puso y cómo Dios cambió nuestra vida, lo que nosotros tenemos que hacer es nada. Cuando comprendemos que todo lo hace Cristo en nosotros, amén. Porque es un llamado, mis hermanos, a vivir en un nivel acorde con la posición que nosotros tenemos en Cristo, amén. Filipenses 1:27, Pablo dijo, solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Unidad. Que estando él o no estando, el pueblo tuviera unidad, tuviera fe, creyera en Cristo, no que él tuviera que estar motivándolo a cada momento, sino que ellos creyeran, que estuvieran unidos el uno con el otro. Amén. Colosenses 1:10 escribió el apóstol, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si lo leemos nuevamente solo es difícil. Pero cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando vemos dónde nos tiene Cristo, el privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos, esto no es nada. Esto no es nada, mis hermanos. Pablo lo escribió desde una cárcel, preso, mis hermanos, porque había entregado su vida por el evangelio. Entonces no podemos decir tampoco, no, es que es fácil escribirlo, no. No fue fácil escribirlo, pero para él era algo más que tenía que hacer por Cristo. Amén. Entonces, cuando comprendemos nuestra identidad, nosotros, mis hermanos, luchamos contra el pecado porque pertenecemos a Cristo. Buscamos apartarnos del mal, buscamos, ¿cierto?, agradar al Señor porque le pertenecemos a Él. Tomamos nuestra cruz porque Cristo la tomó primero. Amén. Perdonamos porque hemos sido nosotros perdonados. Amén. Servimos porque fuimos amados nosotros primero. Si, mis hermanos, cuando nosotros de nuevo nos ponemos a ver solamente nuestros deberes, es difícil. Pero cuando miramos a Cristo, lo que Él hizo por nosotros y dónde Él nos puso, mis hermanos, es respuesta. Es respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que hablamos hoy día. ¿Cómo nosotros vamos a responder a la identidad que Él nos ha dado? Amén. Este caminar, mis hermanos, digno debe manifestarse en un carácter transformado. Pablo menciona varias virtudes indispensables para la convivencia entre nosotros los creyentes. Amén. Humildad.
mansedumbre, paciencia y amor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la humildad lleva al creyente a reconocer que todo proviene de Dios. Amén. Y a valorar a los demás por encima de sí mismo. Es lo que nos falta a nosotros. Valorar, mis hermanos, y entender que todo viene de parte del Señor. Pensemos nosotros que sea bueno, sea malo, todo proviene del Señor. Y debemos recordar su palabra. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces se dan cuenta que no es difícil. No habla de mansedumbre. Y la mansedumbre, mis hermanos, no es debilidad, sino una actitud de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta, mis hermanos, someternos a la voluntad de Dios? Si hay algo que como cristianos siempre estamos cuestionando su voluntad. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no después? ¿Por qué, Señor, tú no me respondes? No hay mansedumbre en nuestras vidas, amén. Nos habla de paciencia, porque la paciencia, mis hermanos, nos permite soportar las dificultades y las debilidades de los hermanos, amén. Necesitamos esa paciencia, la misma paciencia que Dios tuvo para soportarnos a nosotros, mis hermanos. La paciencia que Dios tiene, que Cristo tuvo en la tierra para estar ahí con personas que se les explicaba, que se les decía, que se les revelaba el reino y no entendían, mis hermanos. Paciencia que tuvo que tener el Señor para decidir dar su vida por nosotros. Entendiendo, mis hermanos, que muchos le iban a dar la espalda, muchos no iban a responder a este llamado, amén. Y debemos con paciencia, mis hermanos, soportar las debilidades de los hermanos. Si todas pasamos por diferentes procesos, amén. Y el amor, mis hermanos, nos impulsa a perdonar y mantener relaciones sanas dentro de la iglesia, amén. Lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, es que Cristo nos puso una iglesia. Y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Y es aquí donde nosotros demostramos lo que somos. Es aquí en la iglesia donde nosotros somos parte y cambiamos nuestro carácter y mostramos que somos hijos del Señor. Amén. Jesucristo, mis hermanos, vivió perfectamente la vida que nosotros no podemos vivir. Amén. Él es el verdadero hombre justo. Y unidos a Él recibimos no solamente una nueva posición delante del Padre, sino también el poder para comenzar a caminar en obediencia. El Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros hoy. Él nos ha dado, Él lo ha puesto en nosotros para que por ese Espíritu nosotros podamos obrar como Él obró. Ni siquiera porque nosotros queramos o nazca una nueva visión en nosotros, sino porque Cristo lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Amén. Nosotros, mis hermanos, no imitamos a Cristo para ser aceptados. Amén. Imitamos a Cristo porque ya fuimos nosotros aceptados. Por ende, debemos nosotros, en nuestro deber, caminar y hacer lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Amén. Lo otro que vamos a ver, mis hermanos, es que nosotros debemos permanecer diariamente en el Evangelio. Amén. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5, se nos hablaba el domingo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, mis hermanos. Y esto es lo que tenemos que entender. Separados del Señor nada podemos hacer. Y lo que hagamos, mis hermanos, va a salir mal. Y lo que hagamos, mis hermanos, son obras que se van a caer y que se van a destruir, porque es por nuestra propia fuerza. Amén. Uno de los mayores peligros después de comprender la doctrina, mis hermanos, de la gracia, es pensar que ya no necesitamos volver constantemente al Evangelio, que ya no necesitamos volver a Cristo, que ya no necesitamos, mis hermanos, volver a orar, volver a leer su palabra. Total, es por su gracia y Dios ya nos salvó, ya nos dio vida eterna, ya hizo todo por nosotros y vamos camino al cielo. Eso, mis hermanos, es lo más peligroso, amén, porque se nos dijo el domingo: separados de Él, nada nosotros podemos hacer, amén. Y la identidad cristiana no funciona como un título universitario, mis hermanos, que una vez obtenido ya no requiere volver a ser estudiado, amén. Es una relación viva con Cristo,
Amén. Esa es nuestra identidad, es una relación viva de cada día. Amén. Porque nosotros cada día necesitamos arrepentirnos. Cada día, mis hermanos, necesitamos depender de la gracia del Señor, necesitamos alimentarnos en su palabra, necesitamos, mis hermanos, orar, poder congregarnos, estar los unos con los otros, recordar cuál fue la obra en la cruz, lo que hizo Jesucristo de entregar su vida por nosotros. Necesitamos, mis hermanos, cada día tomar nuestra cruz para servir al Señor. Amén. Necesitamos ser humildes, necesitamos cumplir con su palabra. Amén. Y el creyente, mis hermanos, madura, el creyente avanza y se acerca a lo que Cristo quiere, no porque deja atrás el Evangelio, que es la vida del Señor, que es su muerte, que es su resurrección, amén, sino porque profundiza cada vez más en Él. Necesitamos cada día leer más la palabra del Señor. Necesitamos profundizar en ella. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cuáles eran los tiempos? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto otro? ¿Por qué el Señor nos pide lo que nos pide, mis hermanos? Cuando uno se sumerge en la palabra del Señor y ya no lee por sobre la hoja, mis hermanos, uno se encuentra con un mundo nuevo, con un mundo maravilloso, donde logra comprender realmente por qué Cristo nos habló como nos habló, por qué Cristo nos dijo lo que nos decía, y nos damos cuenta que el Señor no es malo, nos damos cuenta que el Señor no quiere que sus hijos pasen por mal, sino que el Señor quiere nuestras bendiciones, el Señor quiere que nosotros vivamos, ¿cierto?, en esas bendiciones que se nos fueron otorgadas, amén. Pero toda la vida cristiana depende de permanecer unidos a Cristo, porque Él es la vid, Él es nuestra fuerza, ahí está nuestra energía, todo lo que necesitamos como cristianos está ahí en Cristo, que es la vid verdadera, amén. Recordemos que nosotros solo somos esos pámpanos, amén, y todo fruto auténtico nace de la unión con Cristo, amén. Recordemos, no se nos olvide que separados de Él nada podemos hacer, amén. También, mis hermanos, vamos a ver que debemos ser testigos de la identidad que Cristo nos dio, amén, porque, mis hermanos, Dios nunca restaura una vida únicamente para beneficio personal, amén. Dios no es egoísta, Dios no quiere bendiciones para unos pocos, Dios no quiere salvar a unos pocos, amén. Nos salva, ¿cierto?, para su gloria, amén, y para bendecir a otros. La iglesia, mis hermanos, es la comunidad de personas que antes estábamos perdidos, ¿cierto?, pero que ahora muestran al mundo el poder restaurador del Evangelio. Eso es lo que debemos hacer nosotros, salir afuera y mostrar que Dios nos ha restaurado, que Dios nos ha limpiado, que Dios nos ha dado nueva vida, que nos dio una nueva posición. Es lo que deben mostrar del Evangelio, mis hermanos, no un evangelio de derrota, no un evangelio de sacrificio, un evangelio que es cansado, mis hermanos. Debemos demostrar, amén, lo bueno del Evangelio, lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, amén. Y nuestra nueva identidad, mis hermanos, debe verse en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras decisiones, en nuestra manera, mis hermanos, de enfrentar el sufrimiento. Amén. Y los que más saben si nuestra vida ha cambiado o no, es nuestra familia. En los que están alrededor, son nuestros hijos, son nuestros vecinos, son los colegas del trabajo, los compañeros del colegio, de universidad. Ahí está, mis hermanos, si nosotros realmente hemos cambiado o no. Amén, ahí está en ellos, porque aunque ellos no nos digan que nos están mirando, sí nos están mirando, nos están observando cómo nosotros nos comportamos, amén. Porque, mis hermanos, nos somos llamados, a anunciar nuestra propia historia. No somos llamados a eso, somos llamados, mis hermanos, a ser, mis hermanos, mostradores de la gracia del Señor. Amén, de lo que Cristo hace, anunciamos la historia de Cristo, porque Él es quien salva, Él es quien transforma, mis hermanos, Él es quien preserva, amén, nuestras vidas. Nosotros solos nada podemos hacer, amén. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo hemos dicho muchas veces, nuestras obras valen más que nuestras palabras, mis hermanos. Porque con nuestra boca podemos decir muchas cosas, predicar, mis hermanos, por todas partes del Evangelio, pero nuestra obra muchas veces echan abajo todo lo que habla nuestra boca. Amén. Es por eso que debemos cuidarnos, porque las buenas obras nunca apuntan al creyente. Sí, siempre apuntan al Salvador. Amén. Y de eso debemos preocuparnos, de cómo estamos mostrando al Señor, qué están diciendo nuestras obras del Dios que servimos. Amén. Esperemos, mis hermanos, con perseverancia la consumación de nuestra identidad. Amén. Porque aunque nuestra identidad ya fue establecida por el Señor, lo hemos visto, ¿cierto? Todavía no ha sido plenamente manifestada. Amén. Tenemos que tener paciencia, tenemos que vivir y depender del Señor, porque vivimos entre el ya. Dios ha cambiado nuestra vida, pero en Él todavía no. Ya somos hijos, ¿cierto? Pero todavía esperamos la glorificación de nuestras vidas. Amén. Ya fuimos nosotros reconciliados, ¿cierto? Fuimos reconciliados con Dios, pero todavía esperamos la restauración completa de todas las cosas. Amén. Ya fuimos declarados justos, pero todavía luchamos, ¿cierto?, contra el pecado que está ahí en nosotros. Amén. Todavía está esa lucha. Amén. Va a llegar un día. Amén. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado en lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Mis hermanos, Él ya nos hizo sus hijos, pero necesitamos todavía esperar el día en que nuestra vida será glorificada. Amén. Y esta esperanza, mis hermanos, nos guarda del orgullo. Amén. Porque todavía falta que esta obra sea terminada, la que empezó el Señor. Y también el desánimo. Amén. Porque tenemos una esperanza de que un día Dios va a transformar toda nuestra vida. Amén. Nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestros cuerpos serán cambiados. Amén. Y cuando nosotros caemos, cuando estamos débiles, cuando estamos en el proceso, recordamos, ¿cierto?, que Cristo intercede por nosotros. Amén. Cristo está ahí intercediendo por nosotros. Cuando sufrimos, recordamos que la gloria futura será incomparable, mis hermanos. Qué mayor, mis hermanos, bendición, qué mayor alegría para nosotros que cuando estamos pasando el proceso, entender y saber y que esté guardado en nuestro corazón que un día no vamos a sufrir, que va a venir un día donde no vamos a llorar, donde no va a estar la tristeza, donde no va a haber dolor, sino que todo va a ser cambiado. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo, hasta que Él obre en nosotros. Amén. Esto debemos aplicarlo a nuestras vidas, mis hermanos, y es lo más difícil para nosotros, porque de aquí suena bonito, escucharlo para nuestros oídos es agradable. El problema está, mis hermanos, en aplicarlo a nuestras vidas, porque para aplicarnos debemos preguntarnos, debemos inspeccionar nuestras vidas. Amén. ¿Estoy viviendo conforme a la identidad que Cristo me dio? ¿O todavía permito que mi pasado defina mi presente? Y eso es lo que más nos duele y lo que más nos cuesta. Porque vivimos pensando en nuestro pasado, en las cosas que pasaron, en lo que nos causó dolor. Amén. Porque, mis hermanos, no basta con decir somos cristianos. Amén. Porque mis decisiones, mis palabras, mis prioridades y mi conducta deben demostrarlo. Amén. Son esas cosas las que demuestran si somos realmente hijos del Señor y si somos cristianos. Amén. Cada día debo recordar que represento a Cristo donde esté, en mi hogar, en el trabajo, en los estudios o inclusive aquí en la iglesia. Amén. Debemos representar aquí a Cristo. Amén. Porque mi posición en Cristo debe verse reflejada en mi comportamiento. Eso nos cuesta a nosotros demostrarlo. Somos hijos de Dios y vamos por el mundo cantando, ¿cierto? Soy hijo del Señor, Cristo nos salvó, Cristo cambió mi vida. Pero cuando nos miramos, nos preguntamos, ¿qué vida cambió el Señor y cómo la ha cambiado o cómo era antes? Amén. Así que el Señor nos ayude para que podamos demostrar realmente lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén.
Mi comunión diaria con el Señor, ¿cómo está? ¿Refleja que dependo del Señor o estoy confiando en mis propias fuerzas? Amén, que el Señor nos ayude a no confiar en nosotros. Recordemos, separados del Señor, nada podemos hacer. Amén. Las personas que nos rodean están ahí mirando nuestro carácter, mirando lo que nosotros somos. Amén. Si nuestro carácter demuestra el carácter de Cristo. Amén. Y muchas personas, mis hermanos, van a conocer el Evangelio primero por la conducta de nosotros. Antes de que por las palabras que podamos escuchar, por las palabras que ellos puedan conocer, por los mensajes o porque Cristo pueda transformar su corazón, las personas llegan primero por el ejemplo que nosotros les damos. Amén. Mi carácter, su carácter, mis hermanos, puede acercar o puede alejar a las personas que nos están mirando, y esa es una cuenta que tenemos que darle después al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, durante este mes, ¿cierto? Aprendimos que somos una nueva creación, ¿cierto? Fuimos justificados por fe, somos hijos adoptivos del Señor. No hay ninguna acusación que puede prevalecer contra nosotros los redimidos, ¿cierto? Aunque el enemigo quiera acusarnos, nada puede prevalecer. Estamos nosotros sentados con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Estamos ahí nosotros delante del Señor de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén, ¿cierto? Hemos sido sellados y no dependemos de la aprobación de los hombres, mis hermanos. Dependemos del Señor y nuestra salvación está asegurada en las manos del buen pastor. Amén, mis hermanos, nada más hermoso que tener esa salvación segura por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vivimos en la libertad del perdón. Mis hermanos, Dios nos perdona. Aunque a veces pensemos que no lo merecemos y que otra vez y que de nuevo el Señor nos perdona. Debemos vivir esa libertad de que Dios está perdonando nuestra vida, está ahí delante del Señor, de Dios, intercediendo por nosotros. Amén. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Eso no debe olvidársenos jamás en nuestras vidas. Amén. Y hoy se nos dice y se nos enseña que debemos andar como es digno del Señor. Amén, como es digno de esta identidad. Amén. Pero como dijimos al principio, todas estas verdades tienen un propósito. Y su propósito es conducirnos a una vida centrada en Cristo. Cuando nosotros vivimos una vida centrada en Cristo, mis hermanos, vamos a estar constantemente pensando, estoy agradando a Cristo, estoy mostrando a Cristo, están viendo a Cristo en mí. Y si yo pienso así y hago algo que me aparta, le voy a decir, Señor, perdóname, y voy a volver, ¿cierto?, ahí a hacer lo que Cristo quiere. Amén. La identidad del cristiano nunca termina en nosotros mismos. Amén. Nuestra identidad la determina el Señor. Amén. No es nuestra vida, lo que hemos vivido, en nuestro sufrimiento, en nuestras luchas, en nuestras guerras, en nuestras pruebas. La identidad no la determinan esas cosas. Nuestra identidad ya fue determinada por el Señor. Amén. Y siempre, mis hermanos, nuestra identidad nos lleva a adorar más a Cristo, a obedecer más a Cristo, a depender más de Cristo y sobre todo, mis hermanos, a anunciar más a Cristo. Cuando realmente comprendemos nuestra identidad, queremos, ¿cierto?, que la gente que amamos, nuestros vecinos, los que conocemos, también tengan esta nueva identidad. Amén. Y hablamos de la palabra del Señor. Mis hermanos, hoy no quiero que salgamos con una lista de cosas para hacer y así ganar más del amor de Dios, porque eso es imposible. Porque Dios, mis hermanos, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Por lo tanto, Dios no nos puede amar más según lo que hagamos. Amén. Y precisamente porque ya somos amados, queremos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, mis hermanos, por su amor, porque ya Él nos amó. Como escribió Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Vivimos para Cristo, mis hermanos. Amén. Entonces, nosotros como creyentes, recordemos quién es Cristo. Amén. Y vivamos conforme a esa realidad. Amén. Ese es el llamado para nuestras vidas, para que no permitamos, mis hermanos, que la culpa, que el temor, el orgullo o la aprobación de los hombres, mis hermanos, gobierne nuestro corazón. Amén.
Permanecer en el Evangelio cada día, sabiendo que aquel que nos llamó también nos sostendrá hasta el final. Amén. Él es el que está haciendo la obra. Él es el que está terminando la obra en nosotros. Amén. Y si aún nos falta, y si aún no estamos viviendo con esta verdadera identidad, mis hermanos, ahí está Cristo. Aquí está Cristo, con los brazos abiertos, mis hermanos, porque debemos saber que esta identidad no se alcanza por esfuerzo. Amén. Nuevamente, nuestra identidad de ser hijos del Señor, de ser justificados, no depende de cuántas veces estemos en la iglesia, no depende de cuántas palabras leamos o cuánto oremos al Señor, depende de Cristo. Amén. Él nos la dio a nosotros, es un regalo de la gracia de Dios para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Mis hermanos, es lo único que usted necesita, arrepentirse del pecado y creer en el Señor para que esta gracia, para que la salvación pueda alcanzar su vida. Amén. Y hoy y siempre, mis hermanos, es un buen día para venir al Señor. Aquí en la iglesia, en su casa, donde usted siempre, mis hermanos, venga a Cristo. Pídale perdón, reconcíliese con el Señor y para tener una nueva vida todos los días, mis hermanos, para que cada día podamos decir al Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, ayúdanos a vivir conforme y del modo en que usted vivió en la tierra. Amén. Mis hermanos, la verdadera identidad de un cristiano no termina en conocer quiénes somos en Cristo, sino que nos impulsa a vivir para la gloria de Cristo, mis hermanos. Ya conocemos nuestra identidad, pero esto no se acaba aquí. Debemos vivir conforme a esta identidad para que podamos glorificar al Señor, perseverando en el Evangelio hasta el día en que nuestra redención sea completamente consumada. Amén. Hasta que el día en que Cristo venga por nosotros, hasta el día en que Él transforme nuestras vidas, amén, va a acabar la carrera, mis hermanos. Así que no pare antes, amén, no deje de luchar, no deje de esforzarse hasta que Cristo venga por nosotros, amén. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Recuerde que Cristo dio su vida por usted y Él tiene una identidad para usted y una vida para usted. Amén. Así que solamente usted tiene que arrepentirse y creer en el Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Le vamos a dar gracias a la palabra del Señor que Él nos ha dado, rogando y pidiéndole al Señor que esta palabra pueda hacer vida en nosotros. Amén. Que pueda recorrer ahí, impregnarse en nuestro corazón, en nuestra sangre, en nuestra mente. Amén. Para que nadie la pueda sacar.